Módulo 2 del curso del Instituto Nacional de Psiquiatría sobre fentanilo y otros opioides. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto. Yo soy el doctor Aaron Hernán Galicia León, médico especialista en medicina de urgencias, egresado por la Universidad Autónoma de Baja California. En febrero de este año, precisamente, 2024, soy médico adscrito al Servicio de Urgencias Adultos del Hospital General de Mexicali. El día de hoy, pues vamos a charlar un poco acerca de la interdicción web por opioides dentro del curso del fentanilo, del receptor hasta la muerte, ¿de acuerdo? Principalmente vamos a iniciar ahorita con hablando un poquito sobre una pequeña introducción. Ya como ya sabemos, los opioides han sido la piedra angular para el manejo del dolor, específicamente del dolor crónico y sobre todo del dolor terminal en los últimos años, reconocidos por sus propiedades desde hace muchísimos siglos. Son derivados de la planta Papaver somniferum, o la planta del opio, y es importante tener en cuenta algunos conceptos. ¿Sale? Siendo uno de ellos que un opioide es un compuesto con afinidad por receptores opioides, y un opiáceo siendo un agente derivado directamente de la planta del opio. Tenemos una imagen de la amapola de la Papaver somniferum, ¿de acuerdo? Retomando un poco lo que se ha visto en las ponencias previas, específicamente en la ponencia sobre la farmacología de los opioides, vamos a recordar que tenemos tres tipos de receptores opioides en el organismo, siendo denominándose receptores mu, delta y kappa. De estos, en algunos de estos casos, y en los casos mu y kappa, teniendo algunas variantes. Y lo importante de notar aquí es que si ponemos atención de este lado, la morfina, el fentanilo y la heroína, que han sido pues clásicamente los asociados al abuso por opioides, comparten las características de todos estar asociados a los receptores que producen las sensaciones placenteras, ¿sale? Ninguno de estos presenta afinidad, o al menos tanta afinidad por el receptor kappa 2, que es el que produce la sensación de disforia, ¿sale? Que es una sensación pues nada placentera para el paciente. Específicamente los receptores MU1 y MU2 se asocian a las manifestaciones clínicas clásicas de los pacientes con síndrome opioide, como lo son la depresión respiratoria, la miosis y la bradicardia, y específicamente la dependencia, ¿sabe? Que es lo que, pues de las cosas que nos van a condicionar que el paciente tenga que utilizar este tipo de sustancias. Brevemente vamos a recordar cómo funcionan los opioides, ¿sabe? En este pequeño diagrama tenemos a los receptores opioides, todos y cada uno de ellos asociados a una proteína G, que va a actuar como segundo mensajero. Al momento de acoplarse un agente opioide a estos receptores, se va a enviar mediante la proteína G un mensaje para inhibir la función de la adenosiclasa, impidiendo la formación de AMP cíclico y por ende también produciendo un cierre de los canales de calcio en las membranas sinápticas y una apertura de los canales de potasio. Esto va a producir que no haya una liberación de neurotransmisores excitatorios y además va a generar un estado de hiperpolarización en las neuronas, produciendo inhibiendo por completo la despolarización del potencial de membrana. Bueno, en cuanto a toxicometría y toxicodinamia, también un poco breve, vamos a ver que todos los opioides tienen una alta tasa de absorción y rápida distribución, específicamente aquellos que son presentaciones ilícitas de estos opioides, a partir de por cualquier medio que se administre, ¿de acuerdo? Tienen una proteínas muy variable, ¿sale? Que puede ir desde el 7 hasta el 90%. Esto cobra relevancia sobre todo porque aquellas sustancias que presenten una proteínas menor, significa que las vamos a encontrar libres en suero en mayor cantidad y por más tiempo, ¿sale? Se va a prolongar su vida media libre. Todos van a presentar un metabolismo hepático a través de la citocromo P450, perdón. El 90% de ellos se excreta en el renal y la falla renal evidentemente puede condicionar la acumulación de estos agentes. A entrar ya a hablar sobre opioides específicos, quisiera yo abordar principalmente los dos opioides que más hemos tenido contacto acá en la frontera norte, al menos en la ciudad de Mexicali. Sale uno de ellos, siendo el más clásico, la heroína, que como ya sabemos, es 2 a 5 veces todavía más potente que la morfina. Su pureza puede variar, sobre todo en las presentaciones ilícitas, puede ir desde un 5 hasta un 90%, y la vamos a encontrar en dos formas principales, ¿sale? Una base, que característicamente, macroscópicamente tenemos como una brea, así como color negro café, es completamente insoluble y requiere que sea calentada para lograrse la liquefacción y poder ser administrada por vía intravenosa principalmente, o incluso a veces de manera inhalada. Y la otra de las presentaciones es la sal hidroclorada, que es el polvo blanco, ¿sale? Este sí es hidrosoluble y puede permitir una rápida administración por cualquiera que sea la vía que se vaya a utilizar. El polvo principalmente pues, son los que son inhalados, los polvos y los vapores. Este momento de quemar la sal, ¿sale? Estos vapores generalmente entre la comunidad lo conocen como perseguir al dragón o chasing the dragon en inglés. Tiene una muy rápida penetración del sistema nervioso central, aproximadamente de unos 30 a 60 segundos después de su consumo, y pues va a ser metabolizada por vía hepática y excretada por vía renal. El fentanilo, por otro lado, es un opioide sintético de inicio de acción pues también bastante rápido, es 100 veces más potente que la morfina, es altamente liposoluble y posee múltiples análogos ilegales o ilícitos. Aquí tenemos listados unos cuantos, pero quisiera que pongamos atención en la siguiente tabla, ¿sale? Donde tenemos todavía más variaciones de estos ilícitas de fentanilo. Y lo importante de destacar aquí son la potencia relativa, como ven en la parte de aquí en la tercera columna hasta arriba. El fentanilo, pues evidentemente su potencia relativa vamos a manejar como 1. Los agentes conocidos como sufentanil, furanilfentanil y el carfentanil, que son las variantes ilícitas, por así decirlo, más nuevas, poseen una potencia relativa muchísimo mayor que el fentanilo, que los vuelve todavía más peligrosos, más adictivos y con mayor tasa de intoxicación sobre sobredosificación con dosis que los usuarios generalmente describen como, entre comillas, habituales. Como mencioné, las variantes ilegales del fentanilo tienen una dosificación indeterminable debido a que pues, evidentemente no existe un control sobre su manufactura. Y estos usuarios habituales de heroína, cuando realizan el cambio al fentanilo o lo hacen de manera no consciente, ¿vale? Generalmente por sustancias adulteradas con fentanilo, las dosis habituales les ponen en mayor riesgo de desarrollar sobredosificación e intoxicación por fentanilo. La presentación clínica de estos pacientes con síndrome opioide pues, se va a caracterizar por una triada muy clásica que todos conoceremos como el síndrome opioide, uno de los tantos síndromes que existen en la medicina. Se van a caracterizar por la depresión del sistema nervioso central, depresión respiratoria, miosis, específicamente la miosis que produce pupillas en punta de alfiler o pinprick pupils en inglés, ¿vale? La reducción de la motilidad intestinal y la bradicardia e hipotensión, esto generalmente ya asociado a la estabilidad hemodinámica posterior a la hipoxia y la hipercamia sostenidas debido a la depresión respiratoria. Vale, aquí un pequeño diagrama para recordar específicamente la triada clásica del síndrome opioide, que es la miosis, la depresión respiratoria y la depresión neurológica, ¿de acuerdo? Otra entidad dentro de la clínica de los pacientes con un síndrome opioide es la denominada maniobra de Müller. Esta maniobra es la responsable de la producción, o la
de la generación del edema pulmonar por opioides. Esto se da porque el momento del paciente presentar una depresión del sistema nervioso central, existe cierta laxitud de la faringe que genera un cierre de la epilotis, y al momento del paciente generar una inspiración con la laringe cerrada, genera presión negativa en el violento torácico que produce esto a su vez trasudado desde el espacio vascular hacia el espacio alveolar, condicionando esto pues, el edema pulmonar. La manera de hacer el diagnóstico de los pacientes con intoxicación por opioides básicamente es clínica, ¿sale? La clínica clásica del síndrome opioide que acabamos de ver hace un momento. Sin embargo, tenemos algunas herramientas para clínicas también para el diagnóstico de esta entidad, siendo algunas de estas los antídotos, ¿no? Aquí esto pues no es un comercial, pero quisiera mostrarles algunas de las pruebas que nos contamos nosotros, al menos en el Hospital General de Mexicali. Esta es una de ellas, es una prueba de cassette. Es similar a cualquier otro tipo de pruebas de este tipo, ¿okay? Se requiere nada más únicamente una gota de sangre capilar, pues ahí en el cassette con su respectivo reactivo. Y específicamente tenemos una de estas pruebas específicas para la detección de fentanilo y algunas de sus variantes ilícitas. Sale y el resultado generalmente lo tenemos entre 3 a 5 minutos. Otra de ellas es el llamado split screen cup, que es esta que estamos viendo en la pantalla. Nos puede detectar hasta 5 sustancias, entre ellas los opioides. Si bien no es específico para algún tipo de opioide, podemos con esta misma prueba detectar cualquiera de estos que están encerrados en estos círculos. Puede ser buprenorfina, tramadol, metadona, oxicodona, morfina, heroína y fentanilo. La principal, pues por así decirlo, desventaja de esta prueba pues es que incluso un paciente que ya está expuesto a manejo para el dolor, tal vez como buprenorfina o con morfina, dosis terapéuticas, pues puede llegar a darnos un positivo en esta prueba. Dentro también los paradigmas que nos pueden ayudar para el abordaje diagnóstico de estos pacientes son algunos estudios de imagen. También en este caso pues podemos ver una radiografía de tórax clásica del paciente con edema pulmonar. ¿Sale? Ya sabemos el patrón radiográfico característico, salen los infiltrados parahilares bilaterales simétricos, también conocidos como alas de mariposa, y sobre todo en pacientes que tienen una depresión neurológica muy severa, que también puede llegar a producir relajación del esfínter esofágico inferior con regurgitación y aspiración hacia la vía aérea. Tenemos aquí una radiografía clásica de una neumonía por broncoaspiración. ¿Sale? Estas son las entidades más comúnmente encontradas y más asociadas a la intoxicación por opioides. ¿De acuerdo? Cada uno pues lleva su respectivo tratamiento, siendo el caso del edema pulmonar, pues el manejo depresivo hasta cierto punto y la reversión del sistema opioide, y la neumonía por aspiración, pues el manejo antibiótico cuando se cumplen ciertos criterios. El tratamiento tiene varios apartados, ¿sale? Siendo los principales la protección de la vía aérea en los pacientes que se requiere, la descontaminación gastrointestinal, sobre todo en los pacientes que se les denomina body packers o body stuffers, que son aquellos que trasladan estas sustancias dentro de su tubo digestivo. ¿Sale? Esto se hace mediante una que se llama irrigación gastrointestinal total con polietilenglicol y solución salina por medio de sondas nasogástricas. ¿Sí? Otros de manejo de soporte en los casos de los pacientes con inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Pero lo más importante y la piedra angular en el tratamiento de estos pacientes es la reversión del síndrome opioide. ¿Cómo vamos a generar esta reversión del síndrome opioide? Contamos con la naloxona. La naloxona, hablando específicamente de ella, es un antagonista competitivo de los opioides, que significa que al momento de administrarla va a generar un desplazamiento de esta sustancia de los opioides para unirse a los receptores opioides, a todos en general, a todos tienen afinidad por todos, ¿verdad? Para poder hablar de un antagonismo adecuado se requiere que al menos exista el 50% de ocupación de los receptores opioides por la naloxona. Lo vamos a encontrar en diversas presentaciones, ahorita vamos a mostrarles unas cuantas. Sí, su iniciación también es muy rápido, depende también de su vía de administración, siendo la más rápida por la vía intravenosa, llegando a ser entre los 30 a 60 segundos de su administración. La más lenta puede llegar a ser la vía intranasal, que puede llegar a demorarse a veces hasta 3 minutos. ¿Sale? Una de las principales desventajas, sobre todo en la actual era de los opioides sintéticos de concentraciones industriales, es su vida media muy corta, que puede llegar a ser hasta 2 horas y media, ¿sale? Generando mayor tasa de presedaciones en los pacientes que utilizan este tipo de opioides nuevos sintéticos. Aquí están algunas de las presentaciones de naloxona más recientemente encontradas. Específicamente aquí en el norte del país, en la frontera norte de Nación de Mexicali, hemos encontrado evidentemente las ampolletas de naloxona clásicas que se empezaron a comercializar desde 1985, que se administran de manera intramuscular o de manera intravenosa, que hay presentaciones de 0.4 miligramos o 400 microgramos en el mililitro. ¿Sale? A partir de 2015 se empezó a desarrollar un dispositivo de administración intranasal bajo el nombre comercial de Narcan, sí que tiene una concentración de 4 miligramos en 0.1 mililitros. Estas dos son las referencias. Como podemos ver, hacia abajo todas las demás presentaciones son variantes de las dos previas, específicamente de la aplicación intranasal, porque se han comercializado más para el uso en la calle, sobre todo de personal prehospitalario, incluso de pacientes ya usuarios dependientes de estos opioides, para el rescate del paciente con sobredosis. Sin embargo, como podemos ver aquí, en octubre de 2021 se empezó a comercializar uno llamado CIMI, ¿sale? Que es para aplicación intramuscular, es un dispositivo que ya está precargado, y está precargado con 5 miligramos en 0.5 mililitros, o sea, 5 miligramos en medio mililitro de la solución con la que esté diluido, ¿sale? Que es el equivalente a 25 dosis de la naloxona genérica con la que contamos generalmente en todos los hospitales del país. ¿De acuerdo? Esto pues como les comento a la luz de este surgimiento de estos opioides de alta potencia que son sintéticos y con unas concentraciones indeterminables en realidad. ¿Sale? El manejo específicamente de la reversión del paciente con síndrome opioide con la naloxona, tenemos dos tipos de esquema. Uno, que lo podemos utilizar con pacientes que no tengamos conocimiento de que sea dependiente o que presenten intoxicaciones accidentales, como ha sucedido en muchas ocasiones acá en la ciudad. Generalmente utilizan alguna sustancia de la cual ellos ya se conocen, usuarios crónicos. Generalmente son estimulantes, como pueden llegar a ser la cocaína o las metanfetaminas, pero se encuentran adulterados, generalmente con fentanilo o una de sus variantes ilícitas, y presentan datos de síndrome opioide. Entonces, en estos pacientes lo que hacemos es la administración estándar de una ámpula intravenosa cada 1 a 2 minutos, dependiendo de su respuesta neurológica, teniendo una dosis tope relativa de 10 miligramos. En los pacientes que sepamos, que ya sea porque son reincidentes en la unidad hospitalaria o porque la historia clínica que nos cuentan tal vez los acompañantes es compatible con un usuario crónico, o sea, con dependencia de estas sustancias, la dosis inicial deberá ser de 0.04 a 0.05 miligramos intravenoso también, cada 1 o 2 minutos dependiendo de su respuesta. En estos casos, la dosis es más baja, debido a que la naloxona, al ser un antagonista competitivo, genera un síndrome de supresión hiperaguda en estos pacientes, pudiendo llegar a tener una descarga enérgica importante y una sensación incluso a veces hasta desagradable descrita por los mismos pacientes. ¿Cómo vamos a realizar esta evaluación de estos pacientes? Bueno, después de la administración de una dosis de naloxona, tenemos que valorar la respuesta del paciente. Si la respuesta es positiva después de la primera administración, tenemos la sospecha de un paciente que usó un opioide de cortacción, podemos iniciar la vigilancia durante aproximadamente unas 6 horas, durante las que evidentemente vamos a realizar un escrutinio para corroborar que no existe ninguna otra complicación
como lo explicamos hace un momento, puede ser neumonía por aspiración, acidosis respiratoria severa, edema agudo pulmonar, entre varios otros, ¿de acuerdo? Posterior a esto, si no encontramos nada que lo contraindique, el paciente pudiera ser ingresado a su domicilio después de al menos 6 horas de vigilancia. Bueno, en otros escenarios, si después de una respuesta positiva con la dosis de naloxona pertinente y durante estas 6 horas de vigilancia el paciente presenta un episodio o varios episodios de resedación, bueno, lo correcto es, o lo indicado sería repetir las dosis según la necesidad del paciente. Y en el caso de que empecemos a darnos cuenta de que estamos por llegar a la dosis máxima de naloxona, podríamos valorar iniciar una infusión intravenosa de naloxona. Ahorita en un momento les voy a mostrar un pequeño esquema y un ejemplo de cómo se utiliza esta infusión de naloxona, ¿de acuerdo? En otro escenario, si el paciente no llegara a tener una respuesta neurológica adecuada, o sea, el paciente ya con datos de síndrome opioide, depresión del sistema nervioso central, depresión respiratoria y también pupilas mióticas, y se le administran dosis de naloxona a las pertinentes y no existe una respuesta positiva, estamos obligados a pensar y valorar la existencia de otra gente dentro de esta combinación, ¿sale? Uno de ellos, uno de los actualmente más encontrados en los pacientes con usuarios opioides, es la xilacina, que es un medicamento de uso veterinario, principalmente, es un sedante muy potente también, que genera manifestaciones muy similares a las de los opioides, sin embargo, su mecanismo de acción es distinto. Este es un agonista alfa-2, por lo tanto, la naloxona, al ser un antagonista específico de los opioides, no va a tener ningún efecto en este medicamento, por lo tanto, no va a generar jamás una respuesta positiva, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso de que exista otra gente ahí involucrada y el paciente persiste con la depresión respiratoria y la depresión neurológica, se tiene que valorar la protección de la vía aérea mediante la intubación de traquea. Ahora, ¿cómo vamos a iniciar en caso de que lo medite una infusión continua de naloxona? Se tiene que iniciar con el 60% de la dosis inicial necesaria para la reversión del cuadro del paciente. Por ejemplo, si el paciente requiere una dosis inicial de 0.4 miligramos, el 60% de estos 0.4 son 0.24 miligramos, o sea, 240 microgramos. La manera en que podemos preparar la dilución es diluir 10 ámpulas de naloxona, la presentación que ya sabemos que es de 0.4 miligramos, en 20 mililitros de solución salina al 0.9% o solución glucosada al 5%, que como pueden ver, es una infusión muy chiquita, pero la manera de iniciarse también es una infusión muy lenta. Se inicia la infusión prima, en este caso, a 1.2 mililitros por hora. De esta manera estamos asegurándonos de iniciar la infusión a los 240 microgramos por hora que requiere el paciente. Esta infusión la vamos a titular ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la respuesta clínica del paciente, específicamente en el caso de que empiece con datos de supresión, ¿vale? O de un síndrome de abstinencia tipo aguda, ¿vale? Ahora bien, ya habiendo hablado de cómo se presenta el paciente con intoxicación aguda, de cuál es su manejo, la piedra angular, que es la reversión de este síndrome opioide, bueno, cuál es la situación actual en realidad y cuál es la experiencia, por lo menos en la frontera norte, específicamente hablando de la ciudad de Mexicali. Bueno, quisiera para esto presentarles algunos artículos, siendo dos de ellos artículos de revisión, el primero publicándose en febrero de este año precisamente, que se llama Hechos contra fricción, el uso de la naloxona para el tratamiento de la depresión respiratoria inducida por los opioides, en la era de los opioides sintéticos, en la cual básicamente se nos habla que se ha encontrado una necesidad de mayor, del uso de dosis aún mayores, más elevadas de naloxona para poder revertir la depresión respiratoria, sobre todo en pacientes que se han encontrado que utilizan estos nuevos opioides sintéticos, las variantes estas ilícitas del fentanilo. Y otro de ellos nos habla precisamente, como pudimos ver hace un momento, no sé si recordarán, que vimos un específico dispositivo precargado de naloxona que equivale a 25 dosis de naloxona habitual. En este artículo también de revisión publicado también en este año, 2024, nos hablan que las formulaciones de dosis muy altas de naloxona en realidad no se han encontrado, no han demostrado ser tan efectivas, debido a que, como les mencioné hace un momento, la aplicación de muy altas dosis de naloxona es finalmente su medicamento y no es inocuo. Produce una descarga de energía muy severa en estos pacientes y les puede desencadenar un síndrome de supresión hiperagudo y les puede también desencadenar incluso un edema agudo pulmonar por toda la descarga de catecolaminas que esto conlleva. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos deja como en un área un poco gris de si realmente se necesitan dosis tan altas porque para revertir esta depresión respiratoria, entonces, ¿por qué las formulaciones con muy altas dosis también son deleterias? ¿De acuerdo? Entonces, nos deja con la pregunta de, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿De acuerdo? Aquí, esta es una investigación privada, de iniciativa privada que se lleva a cabo por diversas entidades, siendo una de ellas la UCSD, de la Universidad de San Diego, la UCLA, de Los Ángeles, California, el Departamento de Medicina, de la Escuela de Medicina de la Columbia Británica en Canadá, y específicamente aquí en Mexicanos, Participación Mexicana, que fue la Universidad Autónoma Metropolitana, y dos asociaciones de integración cívica y de integración social, una de ellas llamada Berter, ubicada aquí en la ciudad de Mexicali, y otro de ellos llamado Prevencasa, localizado en la ciudad de Tijuana, también aquí en el estado de Baja California, la cual básicamente nos hace ciertas recomendaciones para poder, para mejorar la prevención y la reducción de los daños provocados por la intoxicación y la sobredosificación por opioides. Entre muchas de estas recomendaciones, la que me gustaría destacar es la labor que realizan estas asociaciones civiles, específicamente aquí la asociación Berter, que realiza campañas de concientización y de información para personas usuarias crónicas de estos opioides para generar una prevención de la sobredosificación y en el caso de que no se pueda prevenir la sobredosificación, poder realizar un rescate y realizar un adecuado manejo para ellos, una reversión de este síndrome opioide. Incluso ellos distribuyen dosis de naloxona, como podemos ver aquí en esta imagen, dosis de naloxona intranasal, en este caso ¿sí? Los distribuyen en estuches ya prearmados, entre otras cosas, además de las dosis de naloxona, se exportan equipos para una función estériles, nuevos, y incluso se realizan pláticas, charlas con este tipo de pacientes para explicarles cómo tienen que una manera segura de la aplicación. Distribuir también incluso protectores bucales para evitar lo que comentamos, la obstrucción de la vía aérea, ¿de acuerdo? Este es uno de los medios promocionales de una de las capacitaciones más recientes que se llevaron a cabo, que fue en el 31 de agosto de 2024, o sea, en este año, donde específicamente repartieron dosis de naloxonas y los kits de primeros auxilios, ¿sale? Y las capacitaciones. Incluso esta misma asociación en el año 2018 abrió un espacio denominado como la sala, que es un espacio para la administración, la aplicación de estas sustancias de manera segura, están siendo vigilados en todo momento por personal capacitado y en un ambiente controlado, específicamente para la reducción del daño y la incidencia de la sobredosificación y la intoxicación por opioides. Entonces, ya a manera de conclusiones de esta charla, vamos a tener varias, ¿no? La primera siendo que las características del síndrome opioide son provocadas por la afinidad de los compuestos,
principalmente por el receptor MU, específicamente el receptor MU2, que es el que produce la dependencia y la depresión respiratoria, como vimos hace un momento. Los principales opioides de circulación ilegal ilícita en el país son la heroína y las variantes no terapéuticas del fentanilo. La base del tratamiento de intoxicación aguda por opioides es la reversión de la depresión respiratoria y evidentemente de la depresión del sistema nervioso central. Se cuentan con formulaciones de naloxona muy diversas, sale para vías de administración diversas, incluso, como vimos, existiendo dispositivos ya precargados para su administración por vía intramuscular o vía intranasal. Y una manera para reducir el riesgo de la sobredosificación, al menos que ya se ha documentado aquí en el norte del país, específicamente como mencioné aquí en la ciudad de Mexicali, ha sido la distribución de materiales de función que son nuevos, son estériles y sitios seguros para la aplicación de estas sustancias. Estos sitios pues ya sabemos que están provistos de naloxona y disminuyen considerablemente el riesgo de la sobredosificación, y si en caso de que se llegara a presentar, pues disminuye las complicaciones debido a una respuesta rápida por el personal que dicen. Y como final, una conclusión final, me gustaría dejarlos con un pequeño pensamiento que es: un poco de naloxona es mucho mejor que nada de naloxona. Quisiera agradecerles mucho por su atención prestada en esta ponencia, por su permanencia en este curso a lo largo de todos estos días, y pues si no, por mi parte sería todo. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Yo me llamo Natalia Morales Carrasco, soy médico psiquiatra, tengo una alta especialidad en manejo de adicciones por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Me es muy grato presentar este tema, síndrome de abstinencia aguda a opioides. Lo titulé de la teoría de la realidad en un centro toxicológico de la Ciudad de México, porque como veremos a lo largo de la ponencia, los insumos con los que contamos son muy diferentes a los que están marcados en las guías de práctica clínica internacionales. Entonces, quiero brindar un poco el panorama de qué es lo que hacemos en mi unidad de trabajo, que es la Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas Venustiano Carranza. Bueno, tenemos dos escenarios. En el primer escenario, está en nivel ambulatorio, hacen el diagnóstico, en otro están por uso de opioides, pero ¿y después qué sigue para esa persona? Bueno, un segundo escenario, que es lo que más vemos nosotros, acude a urgencias una persona con consumo de opioides y datos clínicos de un síndrome de abstinencia aguda. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, el siguiente paso que debemos de hacer es decidir el curso de tratamiento. En esta presentación voy a hablar de cómo manejar el síndrome de abstinencia a nivel hospitalario, la fisiopatología del síndrome, que es imprescindible para entender los signos y síntomas, la historia natural del síndrome y algunos factores que influyen en la severidad del cuadro, y finalmente el tratamiento farmacológico. Sobre este punto hay que ser muy claros. Me voy a enfocar en el tratamiento farmacológico del síndrome de abstinencia a opioides y del uso de los dos primeros grupos de medicamentos, tanto lo que dice la evidencia científica como lo que usamos en el hospital público en el que trabajo. La terapia de mantenimiento con agonistas opioides como la metadona es un tema que se va a abordar aparte. Entonces, desintoxicar a un paciente que usa opioides basta. No basta, no es ni suficiente ni apropiado, debido a varios puntos. Primero, la alta tasa de recaída. En 6 a 12 meses, prácticamente todas las personas sin tratamiento habrán recaído en el consumo. 2, el riesgo de una sobredosis. En los primeros 30 días tras el tratamiento de la abstinencia, el riesgo de sobredosis es de 8 hasta 27 veces comparados con los que están en terapia de mantenimiento. ¿Esto por qué? Porque los que entran a un tratamiento de abstinencia pueden perder la tolerancia que desarrollaron al opioide y las dosis usuales que manejaban ahora les pueden causar complicaciones. Y tercer punto, tras la fase de abstinencia, las personas van a experimentar disforia prolongada, craving, insomnio, permanecen con hiperalgesia, de esto hablaremos después, por semanas o meses. Entonces, el manejo del síndrome de abstinencia aguda a opioides se debe ver como el primer paso de un tratamiento integrado, principalmente con terapia con agonistas, no como algo aislado. Entonces, para entender el tratamiento de la abstinencia hay que entender de dónde se genera esto. En el consumo agudo hay una liberación excesiva de dopamina, eso ya lo sabemos. Pero con el consumo crónico, el cuerpo intenta mantener un equilibrio, por lo que intenta amortiguar su liberación, aumentando el freno natural de la dopamina, que son las neuronas GABAérgicas. Lo relevante que hay que saber para el manejo de la abstinencia son los cambios que ocurren en el locus coeruleus. El locus coeruleus es el conjunto más grande de neuronas noradrenérgicas en el cerebro. En el uso agudo, la actividad está suprimida. Hay poca adrenalina y por eso en la intoxicación aguda hay somnolencia, me baja la presión, la frecuencia cardíaca está baja, respiración lenta, etc. Pero con el uso crónico, la actividad del locus coeruleus va aumentando gradualmente para mantener el equilibrio. Entonces, cuando suspendemos el opioide, lo que queda es una hiperactividad noradrenérgica. Demasiada noradrenalina es liberada y de allí los signos y síntomas del síndrome de abstinencia a opioides que vamos a ver a continuación. Vamos a centrar nuestro interés en este receptor, el receptor alfa-2 adrenérgico. Es un receptor con efectos inhibitorios. Significa que va a suprimir la actividad noradrenérgica y va a disminuir la presión arterial, la taquicardia, la ansiedad, etc. La estimulación de este receptor se puede hacer de dos maneras, una natural y la otra artificial. La natural, la vemos en esta imagen, existe un mecanismo de retroalimentación negativa, donde la liberación de noradrenalina llega a tal punto que envía una señal para reducir su producción, como el termostato de un boiler, que con esto separa la producción de noradrenalina. Nosotros lo que vamos a hacer es usar agonistas, sustancias ajenas al cuerpo y que actúen con este receptor, y los agonistas alfa-2 adrenérgicos son el pilar fundamental del tratamiento. Pero dentro del cuadro clínico vamos a tener, digamos, dos áreas muy particulares. Una, las clínicas. Además, entonces, de los datos de hiperactividad noradrenérgica, ya hablamos, ¿no? La adrenalina va a estar muy liberada a tope. Va a haber entonces frecuencia cardíaca elevada, puede haber arritmias, la presión arterial se va a subir, puede haber cambios en la temperatura corporal y también va a haber un cuadro similar a la influenza. Dolor muscular, articular, escalofríos, escurrimiento nasal, piel de gallina, calambres, náuseas, diarrea. Y además va a quedar este efecto del uso crónico de los opioides, que es la hiperalgesia. Van a quedar con una mayor sensibilidad al dolor. También van a tener alteraciones del sueño, van a tener insomnio. Pero con los síntomas somáticos también va a haber síntomas afectivos. Va a haber irritabilidad, disforia. Disforia es como estar intranquilo. Deseo intenso de consumo, que es el craving. Con todo esto, la irritabilidad, el malestar general, no va a ser un paciente fácil de tratar, pero hay que verlo desde el punto de vista fisiopatológico. El uso crónico de opioides resulta, además de lo que ya vimos, en una adaptación a la manera en que enfrentamos al estrés. Hay una reactividad incrementada al estrés y a la presencia de emociones negativas, como miedo y ansiedad. Imagínense estar en alerta todo el tiempo, esperando a que algo malo pase. Este miedo constante es la mayor barrera para la descontinuación del opioide, porque tras el uso prolongado la persona continúa usando la sustancia, pero ya no para tener el subidón o la euforia inicial, sino para lograr dos cosas. Una, evitar a toda costa los síntomas de la abstinencia, y dos, el deseo de sentirse normal otra vez.
Antes de pasar al tratamiento farmacológico, algunas consideraciones. Una, el síndrome de abstinencia es molesto, pero no es mortal, usualmente no pone en riesgo la vida. Dos, la severidad del cuadro dependerá del tipo de opioides, sobre todo de la vida media, porque los que duran poco, los de corta duración, son los que generalmente causan síntomas más severos. Y también va a depender de la cantidad y duración del uso. Vamos a hablar más de eso en la siguiente diapositiva. También las características del paciente, por ejemplo, los estados de salud previos, si tiene comorbilidades, como trastornos psiquiátricos, etc. La desintoxicación no debe ser ofrecido de rutina, aun cuando el paciente tenga una condición médica relevante, inclusive aunque estuviera embarazado, tuviera problemas legales. Porque recuerden la consideración inicial, el tratamiento no es algo aislado, debe ser con miras a un tratamiento a largo plazo e integral, lo que en México, o al menos en la parte central de México, resulta difícil. Entonces, ya tenemos a nuestro paciente, ya le hicimos el diagnóstico. El primer paso en el manejo del síndrome de abstinencia va a ser interrogar qué tipo de opioide consume y la última dosis de opioide consumida, porque el inicio del cuadro va a depender de la vida media. Los de vida media corta, más o menos entre 12 a 16 horas, por ejemplo, la heroína, la mayoría son de vida media corta, la heroína, el fentanilo, el tramadol, la morfina, la hidrocodona van a tener esta vida media. Los de vida intermedia se van a considerar como por ejemplo la hidromorfona de liberación controlada, el tramadol LP, la oxicodona de liberación sostenida, estas van a tener una vida media entre 17 a 24 horas. Y los de vida media larga, esos son los menores, por ejemplo, estaría nada más la metadona, que tiene una vida media de hasta 48 o 30 horas, 30-48 horas de su última dosis. Lo que se ha visto con el fentanilo es que, aunque su vida media es corta, de 2 a 16 horas, el inicio del síndrome de abstinencia puede ser variable hasta 2 a 4 días posteriores al cese. ¿Por qué? Porque el fentanilo es lipofílico, se almacena en la grasa corporal y se va liberando paulatinamente, sobre todo en personas con consumo prolongado. Entonces, en personas que consuman fentanilo de manera continua, tal vez el inicio de la abstinencia no va a respetar estos días, sino que hay que esperar hasta 2 o 3 días inclusive. En este gráfico, entonces, vamos a ver el inicio de los síntomas y cómo se desarrollan. Desde la última dosis del opioide que consumí, hay un pico a las 72 horas. Miren, los síntomas no siempre van a aparecer como están representados aquí. Aquí mencioné que primero van a aparecer los síntomas físicos, como los que ya vimos, ¿recuerdan? Como un cuadro parecido a influenza o a COVID. Y ya después van a aparecer los síntomas psicológicos, pero en mi experiencia y en otras bibliografías, el craving o la ansiedad se puede presentar desde las primeras horas, inclusive. Entonces tenemos que en la historia natural del síndrome de abstinencia de opioides va a haber un inicio, a partir de la última dosis, un pico a las 72 horas aproximadamente, esto es los opioides de vida media corta, y después va a haber un descenso, teniendo una duración aproximada de 7 a 14 días. Pero ya después van a permanecer algunos síntomas más leves, es verdad, pero algunos síntomas como el craving o la depresión, estos síntomas afectivos, que sí se pueden prolongar semanas o inclusive meses. Lo importante es señalar aquí entonces que si no se da un tratamiento de mantenimiento, como la metadona, buprenorfina, etcétera, los síntomas pueden durar mucho más de un mes. La depresión y el craving, recuerden que el riesgo de recaída es elevadísimo, por tanto la terapia de mantenimiento involucra reemplazar el opioide que consumo con otro de vida media más larga y de una formulación más segura. Ya entrando en el tratamiento farmacológico, con las consideraciones que hablé al inicio, es decir, lo señalado en las guías de práctica clínica internacionales, y pues lo que utilizamos en mi hospital. Mi hospital es especialista en toxicología. Aún así tenemos limitaciones en los insumos. La evidencia sostiene que una persona con un trastorno por uso de opioides requiere de tratamiento a largo plazo con medicamentos aprobados, como buprenorfina naloxona, que es el suboxone, o metadona, pero requiere pasar de un periodo de transición entre la droga que usa, por ejemplo, la heroína, el fentanilo, etcétera, a uno de estos medicamentos. Entonces, el objetivo es que la transición sea lo menos traumática y más segura posible. ¿Qué es lo que nos dicen las guías de práctica clínica internacionales? Bueno, esta transición empieza esperando a que el paciente esté en síndrome de abstinencia clínicamente significativo. Hay que esperar y cerciorarse de que la persona presente un síndrome de abstinencia, y para eso debemos de preguntarle, recuerden, ¿qué tipo de opioide usa? Y nosotros ya sabemos por su vida media el tiempo aproximado en que va a aparecer la sintomatología. Recuerden, la mayoría son de vida media corta y van a aparecer la sintomatología como en 12 horas en promedio, a excepción del fentanilo, que ya dijimos. ¿Por qué hay que esperar a que se presente el síndrome de abstinencia? Bueno, porque se necesita una porción de receptores opioides muy vacantes para que estén disponibles para la buprenorfina o la metadona o el opioide que vayamos a usar. Y la segunda razón es para evitar precipitar un síndrome de abstinencia severo. ¿Qué pasaría si una persona estuviera varios días en remisión del consumo? Pues aquí ya no habría que monitorizar nada. Se iniciaría con la buprenorfina a dosis de 2 miligramos, según esta bibliografía. Otras bibliografías mencionan 4 miligramos. Pero esto es importante. Yo mencioné que hay que esperar a la presencia de un síndrome de abstinencia clínicamente significativo. Significa esperar a que el síndrome alcance una intensidad relevante. Y eso se va a medir con la escala CAUS. Hay varias escalas para medir el síndrome de abstinencia, está la SAO, pero la CAUS es la más usada y es de la que voy a hablar ahorita. En esta escala mide varias variables, el tamaño pupilar, algunos signos vitales como la frecuencia cardíaca, etcétera, pero lo importante es que hay que evaluar el síndrome de manera objetiva. Todos los síndromes de abstinencia, todos, pero en particular hay que evaluarlos de manera objetiva, porque la impresión clínica puede no corresponder con la severidad del puntaje, es decir, podemos ver a personas muy angustiadas y tener un puntaje bajo y viceversa. Entonces, este tipo de evaluaciones se debe hacer cada determinado tiempo y es la que nos irá normando el ajuste farmacológico que necesita el paciente. Aquí vemos cómo se evalúa. En un puntaje de 5 a 2 es leve, pero ya a partir de 13 se considera un síndrome moderado. Regresando al algoritmo, entonces, hay que esperar a que el paciente esté en un síndrome de abstinencia clínicamente significativo, que aquí lo marca con un puntaje CAUS de 8. En este punto, administraríamos la primera dosis de buprenorfina, que serían 4 miligramos, y reevaluaríamos en 1 hora. El primer día serán evaluaciones cada determinado tiempo para ir monitorizando la severidad del síndrome, y si el puntaje con esta dosis se mantiene bajo o disminuye, no hay que dar más buprenorfina, pero si aumenta, se administra más buprenorfina. 4 miligramos en cada ocasión, hasta una dosis máxima el primer día de 16 miligramos. El segundo día se iniciaría con la dosis total administrada el primer día y vamos a seguir haciendo evaluaciones similares a la anterior. Todo con el fin de llegar a la dosis óptima de buprenorfina en la cual el paciente no presente ni síndromes de abstinencia relevantes, pero tampoco la euforia que le llega a provocar los opioides. La dosis máxima de buprenorfina autorizada son 24 miligramos.
Los días subsecuentes entonces continuarán con la dosis con la que se estabilizó al segundo día y va a continuar así de manera indefinida. Ahora, en muchos países, en Estados Unidos y en Canadá, tienen una variedad de presentaciones de buprenorfina muy variables, pero nosotros en México no tenemos más que la presentación de 0.2, 0.3 miligramos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si no tenemos esta buprenorfina, estas dosis tan altas, ¿qué haríamos? Otra estrategia involucra el uso de agonistas alfa-2 adrenérgicos. El único aprobado por la FDA es la lofexidina, pero aquí en México me parece que no hay, hasta donde yo sé. Se pueden usar otros agonistas alfa-2 adrenérgicos. Pueden usar clonidina, o en mi hospital usamos dexmedetomidina, pero también hay otros medicamentos. Entonces, ¿qué haríamos en caso de no tener estas presentaciones de buprenorfina con dosis que aquí nos mencionan, 4 miligramos, etcétera? En un inicio, el abordaje es similar. Hay que esperar a que tenga un síndrome de abstinencia clínicamente significativo, con un puntaje CAOS de al menos 8. En este punto, entonces, iniciaríamos con el agonista alfa-2 adrenérgico que tengamos. Por ejemplo, dexmedetomidina. Va más allá de esta plática de cómo se usa la dexmedetomidina. Por tanto, si no saben usar el agonista alfa-2 adrenérgicos, pueden usar medicamentos sintomáticos que ahorita veremos. Entonces, junto con el alfa-2 agonista 2 adrenérgico, también hay otros, tizanidina, clonidina, etcétera. Se usa medicamento sintomático, puro manejo asintomático. Pero recordando que la pauta del manejo del abordaje lo va a normar el puntaje de CAOS. Esto es muy importante. Entonces, para la mayoría de los síntomas se puede dar medicamentos como los siguientes. Si la persona tiene ansiedad, se puede dar benzodiazepinas, con la prudencia necesaria, obviamente. Si tiene mialgias o algún tipo de dolor, se puede dar ibuprofeno o paracetamol. Si tiene náuseas, diarrea o vómito, ondansetron, bismuto, también se da loperamida, por ejemplo. Para el insomnio, esto es muy importante porque van a tener insomnios del primer día. Nosotros en lo particular usamos ketiapina de 50 miligramos, 100, y nos da muy buenos resultados, pero se puede usar trazodona o sulfidel. Les quiero decir que en la mayoría de los casos que hemos tenido nosotros, no hemos tenido que usar dexmedetomidina. Eso solamente lo usamos en casos donde el puntaje de CAOS sea ya muy elevado. En la mayoría de los casos hacemos manejo sintomático y nos va bastante bien. La situación es cuando pasa esta fase, este pico de abstinencia, y tenemos que evaluar, bueno, qué tratamiento le vamos a dar en la fase de mantenimiento. Aquí, ¿qué opciones habría? Miren, oficialmente, solo las aprobadas por la FDA ya hablamos, es buprenorfina o buprenorfina naloxona o metadona, no hay más. Pero hay artículos donde se habla que tramadol, sobre todo de liberación prolongada, pudiera ser una alternativa cuando no tenemos estas otras opciones. Sin embargo, en este momento, no hay una evidencia científica todavía lo suficientemente robusta como para ya usar tramadol de liberación prolongada. Lo ideal es tener acceso a estos agonistas que son seguros y ya son muy bien probados, como metadona, buprenorfina o buprenorfina naloxona. No solo es el tratamiento farmacológico, sino que el manejo del síndrome de abstinencia va a requerir que se hagan evaluaciones clínicas completas, qué otras sustancias estoy consumiendo, qué otras comorbilidades hay, por supuesto todos los laboratorios que se requieran, y no hay que olvidar la atención centrada en el paciente. Hay que ser muy honestos con las posibilidades y limitaciones que existen. Nos hemos topado con personas migrantes, por ejemplo, que vienen de Estados Unidos o del norte del país, de la frontera, que requieren continuar con un tratamiento de mantenimiento con metadona y no se los podemos dar porque no lo tenemos. Y por último les presento un caso clínico del más reciente paciente que tuvimos. Es un hombre de 27 años. Él empezó a consumir tramadol porque tenía un dolor en el diente. Tiene 2 años consumiendo tramadol a dosis crecientes. Empezó a desarrollar tolerancia, es decir, que la dosis inicial ya no le hacía efecto, y lo incrementó hasta tomar 2 frascos diarios, que es como 2 gramos al día. Empezó a tener ya datos de una dependencia a tramadol, es decir, empezar a perder el control de consumo, intentos infructuosos de abandono, empezó a priorizar su consumo por encima de otras cosas, etc. En los antecedentes, algo muy relevante es que supuestamente había tenido ya un síndrome de abstinencia en varias ocasiones, pero en una de ellas tuvo crisis convulsiva. Es difícil que el síndrome de abstinencia opioides provoque crisis convulsivas. Aquí hay que ver si en realidad fue una crisis convulsiva real o fue debido a otra cosa. Bueno, pues esta persona llega a urgencias, tenía 10 horas que había suspendido el tramadol. En este punto, los signos vitales que tenía son estos que ven aquí, pues son signos vitales normales. Tenía dolor de cabeza, mucho craving y escalofríos. En este punto tenía un puntaje KO de 2, un puntaje pues casi nulo. Todavía aquí no tenía síndrome de abstinencia clínicamente relevante del que hemos hablado. A las 24 horas, el puntaje KO pues todavía tenía un puntaje bajo. Se habían agregado, además del dolor de cabeza, artralgias, la ansiedad había aumentado un poquito. A las 48 horas, ya los signos vitales empiezan a incrementar y se agregan parestesias y piloerección. Y ya el puntaje KO iba subiendo, ya tenía un puntaje KO de 7. Cuando empezó en el primer día con insomnio y las artralgias, se le dio paracetamol 500 miligramos y ketiapina 50 miligramos. Con eso se obtuvo una buena calidad de sueño. Como ven, puro manejo sintomático. Entonces, a las 48 horas tenía un puntaje KO de 7, y ya a los 3 días, recuerdan que los 3 días es como el pico, y pues aquí se cumple eso, a los 3 días ya el puntaje era de 8. Vean, la presión arterial se incrementa un poquito, la cefalea aumenta, el craving y la ansiedad también eran más intensos. Y entonces aquí ya se le empezó a dar benzodiazepinas, pero no se le daban con horario, sino simplemente dosis únicas cuando la ansiedad era más intensa, junto con lo que ya tenía, paracetamol y ketiapina. Al día 4, el KO bajó muchísimo, los signos vitales ya estaban más estables, y bueno, algo que sucede muy común con estas personas es que, aunque lo ideal es esperar a estos 7, 10 días, 14 días que dura el cuadro significativo, muchas personas ya se sienten mejor y prefieren darse de alta. En este caso fue lo que pasó, fue un regreso voluntario. Pero la mayoría de los pacientes que hemos tenido han sido usuarios de opioides que a lo mejor no son tan fuertes, por así decirlo. Hemos tenido muchas personas que han consumido tramadol, que consumen heroína, pero en esta presentación de Chiva. Algunos llegan mencionando que consumen fentanilo, pero a la hora de hacer el análisis resulta que no. Entonces, nosotros vemos síndromes de abstinencia en realidad con puntajes leves. Por lo tanto, el manejo solamente ha sido sintomático. Espero que esta clase haya abordado algunas de las dudas que hayan tenido. Recuerden que nos vamos a ver en las 3 sesiones posteriores. Fue un placer estar con ustedes, y esto es parte del equipo de urgencias que trabaja en mi hospital, con el cual yo les estoy muy agradecida. Esos son mis datos y nos vemos en las sesiones en vivo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre, soy el doctor Alonso Gómez Chor, el director de la unidad de tratamiento de usuarios de heroína del Centro de Juvenil en Tlaxcala, Chihuahua. Soy médico egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cuento con una maestría en adicciones, tengo maestría en toxicología clínica y diplomados en tratamiento de consumo de cocaína y crack. El día de hoy vengo a platicarles sobre el programa de mantenimiento del consumo de opioides, un programa que creo que así como tal maneja nada más en dos ciudades aquí del país, y por razones por tal se desconoce en muchos lugares pues, el funcionamiento de este tipo de programas que, como vamos a ir viendo, tienen un resultado y unos pronósticos bastante favorables para los pacientes en tratamiento. Entonces, vamos a empezar con un poquito de lo que es la historia, ¿no?, de la metadona, ya que pues muchos, yo creo, los que estamos del lado de la medicina, a lo mejor la metadona nada más la escuchamos en algún momento en nuestros libros de farmacología, cuando cursamos allá por la universidad, y tal vez nunca la volvimos a ver o usar hasta, vaya, ahora que nos encontramos todos aquí. Entonces, pues la metadona, como estamos viendo ahí, se sintetizó por vez primera en Alemania en aproximadamente 1938, la cual en aquel entonces fue usada como un medicamento analgésico, muy utilizada en la época de la Segunda Guerra Mundial. Era utilizada, vaya, como un analgésico, ya que parte de sus propiedades, pues es un excelente analgésico. No fue hasta 1947 cuando se descubre o se empieza a dar un uso dicho para el síndrome de abstinencia, vaya, precisamente la cafeína que acabamos de comentar, y hasta el año de 1950 se empieza a dar una disponibilidad de hogar, ya que previamente a esto pues era utilizada solamente de forma inyectada. En el continente americano se aprobó, vaya, hasta 1971 en Estados Unidos, y en la década de los 80 pues ya tuvo un mayor uso en Europa. Tenemos que recordar, vaya, que entre la época de los 70s, 80s, sobre todo en Estados Unidos, hubo un gran auge del uso de heroína, hubo una pandemia, vaya, por así decirlo, el cual requirió ciertos estudios, vaya, en tal país, para buscar un tratamiento para los pacientes que desafortunadamente cursaban con la adicción a la heroína. Entonces, pues les digo, como hasta 1970, que ya se dio un uso aprobado por la FDA en aquel entonces, ¿sí? A finales de 1997 se crea un consenso donde se trata, vaya, el punto principal de reconocer que el usuario de heroína transcurre, vaya, como tal, como una enfermedad, y que se debe de reconocer como a sí misma, ¿no? Además de tratar de eliminar los baches o bordos, vaya, que pudiera tener el paciente en cuanto a su tratamiento. Más o menos aproximadamente también a finales de la década de los 70 se empieza a hacer de conocimiento y de uso más generalizado en nuestro país, aquí en México, y es hasta el año 2001 cuando se establece en el país la primera unidad, vaya, como se lo estoy poniendo aquí con un apoyo oficial, sí, con un aval de la Secretaría de Salud, la primera unidad de tratamiento de usuarios de heroína, que fue, vaya, que fue puesta, vaya, aquí en Ciudad Juárez. Antes pues ha cambiado aquí un poquito el nombre, pero la base del tratamiento pues ha sido la misma. Entonces esta unidad que les comento, establecida en el año 2001, es precisamente de aquí de donde yo les estoy hablando. Entonces, como pueden ver, vaya, ya tenemos un camino de tiempo algo recorrido, el cual, vaya, avala el buen funcionamiento del tratamiento. La metadona, pues, ¿qué es? Es una agonista opioide. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de su forma de uso va a interactuar en los mismos lugares de la unión sináptica donde funcionan, vaya, los opiáceos, con la particularidad de, vaya, decirlo en palabras más sencillas, de ejercer un mismo efecto sin los efectos posiblemente no deseados de la heroína. En este caso, pues, algunos efectos euforizantes, algunos efectos depresivos del sistema nervioso central, lo cual van a hacer que el paciente, vaya, se vuelva un paciente funcional, ¿sí? ¿Dónde va a trabajar específicamente? Tenemos tres tipos de receptores opioides que van a ser capa delta y mu, de los cuales en el mu es donde va a tener una mayor afinidad. Recientemente se ha cambiado esta terminología mu capa delta a OP1, OP2 y OP3, siendo los OP3, los mu, como les comento, son los que tienen mayor afinidad en la metadona. Ahora, aquí estamos poniendo un poquito del tallo cerebral, y como podemos ver, vaya, esto se encuentra en gran parte del sistema, y es por eso que va a tener tanto efecto, o los efectos vamos a ir comentando conforme vayamos avanzando en la presentación. ¿Qué particularidad vamos a tener con la metadona? Que tiene una buena absorción oral, lo cual va a ser muy positivo, ya que nos permite graduar de forma más sencilla el tratamiento para cada uno de los pacientes, ya que conforme vamos a ir hablando, cada tratamiento debe ser individualizado para cada paciente. Se va a metabolizar en el hígado debido a la transformación de citocromo P450, que no lo va a degradar, como les estoy mencionando aquí, 2-definil, 1,5-dimetil, 3-difenil, piridolina o EDP, el cual, vaya, seguiremos discutiendo. Tiene una vida media aproximadamente entre 15 y 60 horas, tomando como una vida, un promedio, mejor dicho, aproximadamente 24 horas. Es por lo cual que al inicio del tratamiento del paciente debe de estar acudiendo diariamente por su medicación, como les voy a indicar ahorita, hasta lograr una estabilización en el mismo. Y su eliminación pues, va a ser por orina y heces, lo cual también nos va a dar la pauta para tener un buen seguimiento en el paciente en cuanto a su evolución. En el año 2020, los datos, vaya, relativamente más recientes, nos comentan que la Oficina de las Naciones Unidas contra los Drogas del Delito revelan que aproximadamente el 60% de las defunciones dadas por consumo de drogas han sido por drogas de forma inyectada, en las cuales, pues, obviamente, pues, está involucrada la heroína, que es el caso en el que estamos hablando. La OMS nos informa que aproximadamente 11 millones de usuarios de drogas inyectadas padecen otro tipo de patologías, de las cuales aproximadamente el 50% de estos 11 millones de usuarios padecen o cursan, vaya, con hepatitis tipo C, y aproximadamente entre 1.2 y 1.4 millones de personas padecen también VIH o pueden tener en conjunto tanto hepatitis C como VIH. Es por tal otros puntos muy importantes por los cuales el tratamiento debe ser establecido. Aquí en el país, Baja California y Chihuahua, es donde se tiene un mayor número de droga de impacto a la heroína, y es por tal que estas dos unidades de tratamiento están establecidas precisamente en estos estados. Como les comento, aquí donde estamos ahorita, Ciudad Juárez, Chihuahua. Pongo aquí el punto de edad de inicio, ya que años atrás la edad de inicio se tomaba más en consideración a partir de los 30 años. Generalmente eran pacientes que ya habían transcurrido por un camino largo de consumo de diferentes sustancias y, por así decirlo, al final llegan al consumo de la heroína. Desafortunadamente, de 5 años posiblemente para acá hemos notado una disminución en el inicio del consumo de heroína, tomando algunos casos a partir desde los 17 años de edad.
¿Cuáles van a ser los puntos principales sobre el programa de mantenimiento con metadona? Evitar el síndrome de abstinencia, por lo cual interrumpiríamos el ciclo de abstinencia-intoxicación, vaya. Se ha demostrado que los programas son altamente efectivos en cuanto a costo-efectividad, ya que desafortunadamente pues, muchas de las enfermedades correlacionadas vaya, con el consumo van a llevar un costo muy alto tanto para instancias gubernamentales, instancias de salud, como para el mismo paciente. Entonces estos programas pues, han brindado una mejoría en cuanto a este tema. La eficacia está totalmente demostrada, ya que muchos de los estudios tienen, como les comentaba, desde la década de los 60, demostrando que es, si no podemos ser mejor, de los mejores tratamientos para interrumpir lo que ya les comenté, este ciclo de abstinencia e intoxicación del paciente. Además, un punto muy importante es la integración social de los pacientes, ya que una vez que el paciente se integra, vaya, al programa, va a empezar a desarrollar sus habilidades sociales, como buscar una identidad, que me refiero, hay muchos pacientes que no tienen ni siquiera una credencial de identificación, que no tienen atendimiento, que no tienen etc, y van a empezar, vaya, a asociar todo eso, van a empezar a buscar trabajo, algunos van a empezar a completar sus ciclos escolares en caso de que hayan quedado interrumpidos, y van a desarrollarse de mejor forma en estos ciclos tanto sociales como familiares. Reducción de daños y conducta de riesgo, lo que les comentaba ahorita, es un punto muy importante tratar, ya que, como les comenté, muchos padecen o tienen el contagio de hepatitis C como de VIH, entonces es un programa que va a ayudar a disminuir que este contagio vaya, se disperse más entre la comunidad usuaria de drogas inyectadas. Ha demostrado, vaya, a nivel mundial, la reducción de muerte por sobredosis y, sobre todo, mejora la calidad de vida en los pacientes. ¿Qué debemos de buscar o qué podemos ofrecer aquí al paciente? Uno, accesibilidad, ya que es un programa que está abierto completamente para todo el mundo, ¿sí? Hombres, mujeres embarazadas, no tiene ningún tipo de discriminación ni ningún tipo de señalización hacia nadie, entonces, pues es un programa accesible para todo el mundo. Cuenta con una flexibilidad de criterios que son muy importantes, ya que una vez que el paciente se integra a este tipo de programa, como les dije, va a empezar a buscar actividades laborales, etc. Entonces, los horarios de atención generalmente van a ser estructurados para que el paciente tenga de venir a medicar y luego enfocarse en sus actividades laborales, que se cuente vaya con el personal calificado para dar las dosificaciones adecuadas basándonos en la sintomatología del paciente y tener un apoyo terapéutico estructurado, ¿sí? Ya que, como vamos a hablar ahorita, el tratamiento no va a ir solamente de la mano acompañado del médico, sino de la estructura psicológica y por trabajo social, que ahorita mencionaremos un poquito más. Ahora, ¿cuáles son los criterios de participación para el programa de mantenimiento con metadona? Uno, sobre todo, demanda del paciente. Lo ponemos en primer lugar, ya que es una ventaja muy importante que el paciente, por propia voluntad, quiera ingresar al tratamiento, ¿sí? Eso nos habla de la disponibilidad del paciente a cambio, lo cual pues, ya es una ventaja muy importante. Incapacidad para haberse estabilizado con otras alternativas terapéuticas. Tenemos muchos casos donde los pacientes ya acudieron a otros tipos de tratamiento, ya acudieron a otros tipos de alternativas y pues vaya, no les ha dado la funcionalidad adecuada, que tiene una historia de dependencia de duración mínima de un año. Estos episodios, perdón, repetidos, que son una patología psiquiátricas asociadas, a lo mejor podemos hacer un poquito de lado, ya que no es mandatorio que tenga una patología como tal psiquiátrica asociada, ya que no muchos de los pacientes lo van a presentar, sino podemos extraer un poquito los episodios repetidos de síndrome de abstinencia. Un entorno poco favorable para un estilo de vida. Desafortunadamente, el paciente va a estar durante algún tiempo rodeado por otro tipo de personas consumidoras, por círculos familiares o de amigos consumidores, entonces pues esto va a disponer a las recaídas en el paciente. Pacientes mayores de 16 años con dependencia al consumo de intravenoso, contacto con autorización o supervisión de padres o tutores legales, pacientes embarazadas con dependencia de los opiáceos y contar con la disponibilidad de la familia para el tratamiento o para el programa de tratamiento, ¿sí? Además de comprometerse a respetar pues, todas las condiciones del programa, como les ahorita, acudir a las terapias médicas, acudir a las terapias psicológicas, acudir a las terapias de trabajo social, la realización de ciertos estudios, los cuales pues, son básicos, ¿no? para el tratamiento que ahorita un poquito más. Entonces, el tratamiento aquí se basa en tres fases que podríamos mencionar. La fase de desintoxicación, la cual es la valoración y la admisión, la cual va a estar dada por el médico, en este caso, por el médico o el psiquiatra, en busca de patologías conjuntas que tenga el paciente, tanto psicológicas, bueno, psiquiátricas, mejor dicho, como tales así físicas, ya que sabemos que el paciente puede padecer otro tipo de enfermedades, como mencioné ahorita, hepatitis, VIH, infecciones cutáneas, alteraciones renales, alteraciones hepáticas. Entonces, debemos de llevar un control conjunto de todas estas patologías por la buena evolución del paciente, ¿sí? Una vez que el médico valora y ve que es un paciente candidato para el tratamiento, pasará a la evaluación por trabajo social, quien hará un estudio social del paciente y además al mismo tiempo será valorado por psicología en búsqueda de su perfil como tal psicológico, ya que es muy sabido aquí, tenemos mucho porcentaje que, podría decirlo, a personas con alteraciones psicológicas tales como, se me fue la palabrita, alteraciones de la personalidad, son quienes van a tener un mayor porcentaje de consumo de sustancias. Una vez que logramos esta etapa de la desintoxicación, pasaremos al mantenimiento, del cual estaremos hablando de la estabilización, que ahorita vamos a hablar de dosis. Y por último, la tercera fase, que es la rehabilitación social, donde el paciente ya logró una estabilización, ¿sí? Una integración tanto social como familiar, y pues vamos a tener que ir a darle seguimiento. Ahora, como pueden ver en las tres fases que estamos aquí mencionando, el acompañamiento tanto médico como psicológico como por trabajo social va en las tres etapas, ya que esto tiene que ir siempre completado para la mejor evolución del paciente. Dándonos todo esto, pues un resultado que estamos poniendo debajo, que es, a final de cuentas, la reducción de daños en el paciente. Ahora, las guías clínicas nos dictan que la dosificación inicial de metadona en el paciente debe ir basada según la cantidad de heroína que el paciente nos refiera. Ahora, desafortunadamente no tenemos un estudio así como tal de laboratorio de imagen que nos pudiera asegurar qué tanta dosis de heroína el paciente ha estado usando, qué tantos efectos tiene en él. Ahora, aquí debemos, hasta cierto punto, por decirlo, confiar en la palabra del paciente para que nosotros podamos grabar la dosis inicial de tal. Ahora, desafortunadamente aquí tenemos que adaptarnos obviamente a la medicina basada en la evidencia, ya que las guías, como les estoy mostrando aquí, nos mencionan que tenemos que empezar con las dosis más bajitas posibles y según la evolución que vaya teniendo el paciente, pues vamos a ir graduando, ¿sí? O sea, subiendo la dosis de metadona hasta lograr una estabilización del paciente. ¿Por qué les
Les platico esto porque en algunas ocasiones vamos a tener que salir un poquito de estas guías así como tales, ya que si yo tengo un paciente que consume, como él nos menciona, 15, 20 curas al día, si lo prefieren, lo cual, pues vaya, rebasa a veces hasta los 2 gramos de heroína al día, y yo le empiece con 10 o 20 miligramos de metadona al día, pues el cuadro de abstinencia va a ser muy severo en el paciente. Entonces tendríamos que empezar con unas dosis un poquito más altas, y a partir de esto, pues, bueno, ya empezará a dar su evolución, ¿sí? A partir del tercero a quinto día empezaremos a notar ya una estabilización del paciente y según la sintomatología que nos puede referir tanto el clínico como de abstinencia, estaremos haciendo las graduaciones. Entonces aquí la segunda fase sería la de mantenimiento, en la cual, pues vaya, como les estoy mostrando aquí, sería mantener los efectos deseados. ¿A qué nos referimos? Que el paciente no vaya a referir datos de ansiedad, dolores articulares, ansiedad, insomnio, náuseas, vómito, lagrimeo, ojos llorosos. Y una vez teniendo esto, pues vaya, se establece lo que tenemos aquí como una dosis base para su tratamiento. Esta dosis de mantenimiento la podríamos mantener aproximadamente por lo menos unas 6 semanas y a partir de estas 6 semanas ir valorando la evolución del paciente, el cual podemos mantenerla hasta dentro de un año o 2 años según conforme vayamos avanzando en el mismo, ¿sí? ¿Cómo vamos a ir grabando? Vaya, esto que les estoy comentando, según la gravedad de la abstinencia que el paciente nos refiere. Si es una agresión leve, buscaremos el apoyo de psicología, buscaremos el apoyo médico, posiblemente con algún tipo de medicamento de tipo analgésico, para ayudarle a disminuir un poquito aquí la sintomatología y no mover la metadona. Pero si ya la evidencia nos habla de una sintomatología más evidente, podemos graduar entre 10-20 miligramos para disminuir la sintomatología del paciente. Esto estaríamos observando, estaríamos valorando en el paciente diariamente hasta lograr su estabilización. Entonces, ¿cómo vamos haciendo esto? Una vez que el paciente inicia su tratamiento, todos los días estará siendo valorado por el médico. Conforme vamos avanzando, podemos espaciar un poquito aquí las consultas y estaríamos valorando al paciente aproximadamente una vez por semana. Y a partir de los 2 meses de estabilización del paciente, podemos espaciar varias consultas hasta una vez al mes, ¿sí? Y a partir de una vez de estabilización y que el paciente lleva ya un control adecuado tanto de sus consultas médicas como psicológicas, podríamos seguir pensando en una deshabituación de la metadona, la cual, pues vaya, tiene que ir siendo también gradualmente aproximadamente un 10% de su dosificación entre 15 a 20 días. Nosotros lo hacemos cada mes posiblemente, a menos que la evolución del paciente esté siendo muy favorable, sí podemos hacer una disminución de este 10%, como menciono, cada 15 días. Hasta llegar, vaya, a una graduación de metadona la más baja posible, que en este caso es de 10 miligramos. Les comento aquí rápido que nosotros, la metadona que usamos es una tableta de 40 miligramos, la cual viene granulada en forma de cruz, la cual nos permite, vaya, cortar esta tableta de metadona para tener dosis de 40, 30, 20 y 10 miligramos, lo cual, como les comentaba al principio, pues va a ser más fácil la dosificación. Ahora, una vez que el paciente ha llegado a las dosis más bajitas de los 10 miligramos que les comento, podemos tener 2 opciones. Uno, empezar a espaciar la medicación en el paciente, el cual ya no vendría todos los días. Podemos empezar a iniciar con que falta un día la medicación, después aumentar a 2 días, después 3 días y así ir dando, les digo, esta deshabituación gradual también de la metadona. La segunda opción es con el uso de naloxona o naltrexona, la cual, pues vaya, daría ya por completo la terminación del paciente. Desafortunadamente, vamos a tener algunos pacientes que no van a tener la capacidad económica, a lo mejor, de hacer uso del medicamento mediante una receta, por lo cual hemos notado que la graduación así espaciosa, como les comento de los días, ha dado buen resultado en el paciente. Ahora, una vez que ha sido egresado como tal el paciente del tratamiento de metadona, no quiere decir que su tratamiento aquí ya terminó, ya que el paciente va a seguir con, disculpen la redundancia, con el seguimiento, tanto en terapias familiares como terapias psicológicas, terapias motivacionales y terapia para prevención de recaídas, aproximadamente entre 6 a 12 meses, si en caso de que fuera requerido. Dentro de los cuidados medicamentosos que debemos tener aquí un poquito más de cuidado, les menciono aquí estos. Pongo en primer lugar alcohol y benzodiazepinas, ya que nosotros hemos visto que es las sustancias que comúnmente más combinan los pacientes con el uso tanto de metadona como heroína vaya total, es el alcohol y las benzodiazepinas. Ahora, estas dos en un usuario agudo de alcohol, pues va a aumentar las posibilidades de una intoxicación y en pacientes consumidores crónicos de alcohol debemos evaluar muy bien la función hepática del mismo, ya que vamos a tener alteraciones de la vía con el ciclocromo P450, lo cual va a ocasionar una alteración en el metabolismo de la metadona, dándonos vaya, un síndrome de abstinencia en el paciente. En cuanto a las benzodiazepinas y la metadona no tienen una funcionalidad así como tal, una interacción, mejor dicho, en conjunto, sí, pero debemos de reconocer que las alteraciones se presentarían hacia una depresión del sistema nervioso central, ocasionando, vaya, hasta una depresión respiratoria. Entonces es por eso que debemos de tener mucho cuidado aquí. Entonces debemos hacer un seguimiento muy puntual, vaya, con los estudios de laboratorio del paciente, sobre todo las pruebas de detección de drogas, para saber si detectamos el consumo de benzodiazepinas en conjunto, tratar de irlas quitando también gradualmente hasta poder hacer uso omiso de los medicamentos como tales, o sugerir algún otro tipo de medicamentos, que la mayoría de los pacientes que refieren el uso de benzodiazepinas es debido a alteraciones del sueño. Entonces podemos usar otro tipo de medicamentos para que el paciente pueda lograr un ciclo de sueño adecuado. Los inhibidores de la monoamina oxidasa, pues vaya, debido a su interacción que tiene, mejor dicho, a nivel del tallo cerebral, pueden ocasionar tanto aumento como disminución de la presión arterial y llegar pues hasta una depresión respiratoria. Entonces pues debemos de manejarlos con mucho cuidado. Los medicamentos de tipo antihipertensivos y diuréticos hemos notado que van a generar, vaya, una mayor hipotensión en el paciente. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que tenemos que reconocer que son medicamentos muy usados, sí, debido a su efecto antidepresivo. Tendríamos que valorar su uso, ya que esos van a tener la funcionalidad así como tal de aumentar la concentración de metadona. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Pues bajar un poquito la dosis de metadona para mantener al paciente en la mejor estabilidad posible.
Los acidificantes urinarios, muy comunes usados en las infecciones de vías urinarias, van a tener la particularidad de que van a aumentar la eliminación de metadona, lo cual pues, también llevaría a un síndrome de abstinencia en el paciente, y es la misma razón con los anticonvulsivos. Entonces, pues es aquí donde va a radicar la importancia de una anamnesis, de una historia clínica bien hecha en el paciente, para al fin de cuentas lograr el objetivo que les he comentado, ¿sí? Aquí les dejo parte de la bibliografía que utilicé el día de hoy. Hasta aquí llegaría mi plática, espero haya sido de utilidad y quedo a sus órdenes en cualquier pregunta o duda que pueda surgir. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto estar acá con ustedes. Soy el doctor Carlos Olmos, médico arqueólogo, maestro en adicciones y doctor en neuropsicoanálisis, coordinador de innovación de Oceánica Mazatlán. El día de hoy les traigo un tema muy interesante. Vamos a estar platicando del abordaje integral de los trastornos por consumo de opioides. Importante antes de entrar a la charla, darnos cuenta de las principales definiciones que existen hoy en día en torno a los trastornos adictivos. Nosotros podemos hacer una definición muy científica pensando en el National Institute of Drug Abuse, donde nos dice, por ejemplo, que son patologías crónicas del sistema nervioso central caracterizadas por el consumo compulsivo de una sustancia, donde vamos a encontrar cambios estructurales y en la función de ese sistema nervioso central y donde las recaídas van a estar presentes. Quizá definiciones más actuales nos hablan que son grandes trastornos del aprendizaje. De pronto podemos encontrar un usuario que tenga síntomas depresivos, triste gran parte del día, se siente poco útil, está irritable, cambió sus hábitos alimenticios, cambió sus hábitos de sueño y ahora tiene ideas de hacerse daño. ¿Qué pasa con este usuario que tiene muchos problemas? Si descubre que consumiendo heroína esos problemas se resuelven de forma inmediata. Es por eso que podemos considerarlos también como grandes trastornos del aprendizaje. Y por último, una definición muy actual de la Sociedad Americana de Adicciones pone en duda si realmente las adicciones son enfermedades crónicas. Hay buenos estudios donde nos muestran que si dejamos a libre evolución a ciertos usuarios con trastornos graves por consumo de sustancias y mejoran ellos su ambiente, su red de apoyo, con eso es suficiente para salir adelante de las problemáticas. Entonces, vean qué tan interesante se vuelve todo esto del tema de adicciones. Es imposible iniciar una charla médica sin hablar de algo de datos estadísticos. De pronto en nuestro país es complicado poder obtener buenos estos datos. Sin embargo, nuestros amigos de las oficinas de las Naciones Unidas contra la droga y el crimen, año con año nos entregan buenos datos estadísticos a través del reporte mundial de drogas. Les traje acá 4 puntos que me parecen muy interesantes de este último reporte. De entrada, nos hablan de la existencia de unas sustancias que se llaman nitacenos. La realidad es que estos nitacenos son polvos blanquecinos completamente indistinguibles de otras sustancias que ya están en nuestro país, que tienen potencias similares a lo que podemos encontrar en fentanilo y que se están consumiendo, ¿no? El ejemplo perfecto es el isotonitaceno, que ya está, les vuelvo a repetir, en nuestro país y que puede causar justamente estos mismos cuadros de depresión respiratoria. Nos hablan también, justamente, si nosotros tuviéramos que responsabilizar algunas sustancias de la mayor cantidad de muertes, nada más por esa intoxicación directa, pues evidentemente serían los opioides en torno a temas, por ejemplo, heroína, en torno a temas fentanilo o cualquier otra de estas sustancias. Nos hablan también de no quitar de la mira estos riesgos aumentados que hay de ITS en torno a VIH, en torno a hepatitis C. Es importante tenerlo en mente. Hoy en día, en torno a las adicciones, no podemos nada más estar pensando en patologías aisladas. Hay que estar hablando en torno a patología dual o incluso en torno a diagnóstico triple. Otra vez con estos datos estadísticos, vean cómo la tendencia global, que también se respeta acá en el país, nos habla de las sustancias que más se consumen, al menos las sustancias ilegales, en torno a cannabis, en segundo lugar opioides y en tercer lugar, no nada despreciable, los temas, por ejemplo, que tienen que ver con estimulantes de tipo anfetamínico. Recuerden, y estos son datos de pronto nacionales que nos hablan de un aumento en las demandas de consulta justo por temas anfetas o metanfetaminas. Hablar de opioides es necesario recordar temas de farmacología básica para que podamos entender por qué los tratamientos farmacológicos se sugieren de cierta forma. Es importante recordar estos temas, por ejemplo, de latencia, no es otra cosa más que qué tanto tiempo pasa desde que yo administro una sustancia hasta que esta tiene sus primeros efectos. Importante, el grueso de las sustancias que se consumen por una vía intravenosa, por una vía respiratoria, tienen latencias muy cortas. El usuario consumidor crónico de sustancias aprende a tener esa recompensa inmediata y justamente por eso lo busca como parte de una solución integral a la problemática que él tiene. Y al final del día hay que recordar que la droga, la sustancia, le resuelve al usuario. La droga y la sustancia en algún momento para el usuario fue el mejor compañero. Por eso hay que pensar en las adicciones desde una perspectiva muy humana. No podemos cerrarnos a esta parte a achacarlas justamente como algo, evidentemente, para el profesional de la salud, cuando el usuario llega sin red venosa superficial y con ITS y con un síndrome de desgaste muy característico, pues sabemos que la droga le causó daño, pero el usuario en sus consumos iniciales no lo vive así. Debemos de ser muy empáticos con este tipo de pacientes. Vida media, pues todo el mundo lo sabemos, que tanto tiempo tarda en disminuir la concentración de una sustancia en plasma un 50%. Eliminación, concepto también farmacológico, es el resultado de multiplicar la vida media de la sustancia por 7.5. Justo este concepto de eliminación nos va a ayudar mucho para que nosotros podamos dar cuenta del inicio de la sintomatología de supresión. Recordar también la farmacodinamia, los mecanismos de acción de estos opioides son sustancias que al final del día actúan sobre receptores inhibidores, no hacen otra cosa más que inhibir la adrenalatosuclasa, de ahí disminuir los niveles de AMP cíclico, y esto en consecuencia va a disminuir justamente la salida de neurotransmisores excitadores como glutamato. Otra cosa que hacen es apertura de los canales de potasio, cierre de los canales de calcio, hiperpolarizan, inhiben la neurona y otra vez reducen justamente la activación de ciertos neurotransmisores. Así es de forma general en cómo actúan los opioides. Vamos a revisar más adelante los tipos de receptores incluso que existen. No podemos dejar de lado también esta parte de potencia. Potencia no es otra cosa más que lograr un efecto máximo con menor dosis. Vamos a ver que las potencias de los opioides todas se comparan en torno a la morfina y nos vamos a encontrar con opioides muchas veces más potentes que la morfina. Importante recordar esta parte de actividad. La actividad no es otra cosa más que el efecto que va a causar el fármaco sobre el receptor. Vamos a ver que un agonista tiene una actividad aumentada, al contrario que un antagonista. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, en términos de afinidad, ahí vamos a ver que los antagonistas tienden a pegarse más a ese receptor y bloquear cualquier otro efecto.
Acá está un poco del tema de los receptores. Desde lo histórico, estos receptores han ido modificando el nombre. Creo que el nombre más clásico que todo el mundo conocemos es MUCA delta. Se agrega recientemente este receptor de nociceptina. Hay una controversia enorme en torno a si verdaderamente es un receptor opioide o no. ¿Por qué? No por otra cosa, más que porque los opioides endógenos no actúan sobre este receptor. Todo el tema de encefalinas, endorfinas, sinofinas no tienen una acción directa sobre este receptor. Más bien, lo que lo activa es la nociceptina, pensado justo como este péptido neuroactivo similar a opioides. Vean, y acá empezamos con datos del por qué se decide inclinarnos hacia ciertos tratamientos farmacológicos. De pronto podremos darnos cuenta en la gráfica, vean cómo la heroína que está representada en rojo va a promover una activación completa de estos receptores y sobre todo va a tener una latencia muy corta. Esto favorece justo el efecto que el usuario está buscando de resolución inmediata de problemas. Vean cómo este mismo efecto, al menos en temas de activación de receptores, puede ser causado por la metadona. Por ahí que la metadona debe darse bajo un esquema estricto de supervisión. ¿Por qué? Porque el usuario puede en algún punto dar un mal uso de este medicamento. Vean al contrario temas de buprenorfina o naltrexona, que son alternativas viables para los tratamientos justamente de deshabituación de consumo, cómo no van a lograr ese efecto máximo, ese efecto tipo heroína que el usuario busca, y entonces tienden a ser más seguros y nos permiten incluso que el usuario pueda llevar un tratamiento ambulatorio con estas dos sustancias. Interesante también en estos reportes mundiales de drogas nos hablan, por ejemplo, de las nuevas sustancias psicoactivas. Vean el número de análogos de fentanilo que fueron descritos recientemente. Es un número considerable. Vean el tema de las potencias. Otra vez todas se comparan en torno a la morfina, pero vean cómo llegamos a sustancias como el fentanilo, que es 100 veces más potente que la morfina, o como el carfentanilo, que estamos pensando en 10.000 veces más potencia que la morfina como tal. No podemos dejar de lado a sustancias como el tramadol. Créanme que esta historia, donde el paciente acude a los servicios, por ejemplo, de ortopedia, fracasa los tratamientos convencionales con AINES, le inician tramadol y de pronto llega con nosotros a la clínica consumiendo 40, 50 tabletas de tramadol cada 8 horas. Se vuelve una problemática severa que se debe tratar incluso como un trastorno por consumo de opioides. Un poquito al tema de cómo nosotros deberíamos de hacer el abordaje de estos padecimientos. Todo, y el mejor consejo es justo basarlo en guías de práctica clínica. Tenemos a estos compañeros de la American Society of Addiction Medicine que nos marcan ciertas áreas que sería prudente que todo el mundo evaluamos cuando estamos frente a un usuario, por ejemplo, con patología dual. Estas áreas cambiaron recientemente en 2023. Me voy a concentrar justo en las nuevas áreas que todo el mundo deberíamos estar evaluando de forma activa para poder ayudar a nuestros usuarios a salir adelante de estas problemáticas. Primero deberíamos de revisar bien importante en temas de opioides si se trata de una intoxicación aguda o de una supresión, porque los tratamientos son radicalmente diferentes. Debemos de considerar todos los medicamentos que toman en torno a su patología adictiva. De la misma forma, tenemos que considerar todas las condiciones biomédicas actuales. Otra vez estacionado en esta parte de patología dual, en donde de pronto la enfermedad más prevalente de salud mental es la depresión, vale mucho la pena que nosotros indaguemos el porqué de la depresión. Pensando en sus 1000 etiologías, es importante que nosotros descifremos si hay alguna que pudiera llevar algún tratamiento, por ejemplo, alguna afección tiroidea, se me ocurre, saldría adelante el paciente tratando justamente esta condición y avanzando de la patología de salud mental base, él va a avanzar de la patología adictiva como tal. Después, habrá que calcular justamente todas las condiciones psiquiátricas. Aquí se apertura pues prácticamente la lista de enfermedades que nuestro paciente pudiera tener. Hay que calcular también todos los riesgos asociados al tema de las sustancias. Antes esta área estaba bien enfocada justamente en la prevención de recaída. Hay que recordar que nosotros deberíamos de forma activa de estar aplicando escala para poder calcular si nuestro usuario tiene probabilidad agregada de poder caer en consumos aislados o tener como tal una recaída y volver a cumplir con el diagnóstico adictológico inicial. Importante, uno de los factores que va a dictar si nuestro usuario va a caminar hacia una buena salud mental o a caer de nuevo en estos procesos adictivos tiene que ver con esta red de apoyo. Vean cómo la familia funge como un factor de protección o como un factor de riesgo. Y la última nos habla justamente de consideraciones centradas en la persona. Acá es donde entra en juego mucho esta parte de cuestionarnos si la abstinencia debe de ser el objetivo único de estos tratamientos adictivos. Hay muchos usuarios que fracasan los tratamientos en consulta externa, la farmacoterapia, incluso los tratamientos residenciales. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Qué les podemos ofrecer? Y otra vez pensar en términos de reducción de riesgos y daños puede traer justamente una alternativa para ciertos usuarios, evidentemente con un tratamiento altamente personalizado. Dejar sobre la mesa que la reducción de riesgos y daños no es un tema de libre consumo, es un tema que va más allá para evitar justamente estragos hacia el individuo y consecuencias negativas hacia la familia o hacia la población donde está circunscrito el usuario. De lleno con la evidencia científica, vean cómo cuando revisamos los estudios que hay, al menos este último artículo de 2022, desafortunadamente en tema de opioides tiende a no ser tan concluyente como nosotros quisiéramos. Las respuestas clave que nos da, por ejemplo, van en torno a lo que ya sabemos, las mismas tres alternativas que tenemos, que es metadona, buprenorfina o quizá naltrexona. Nos dice, por ejemplo, que metadona puede mantener a más personas en el tratamiento que buprenorfina. También nos dice que no hay una diferencia significativa en torno o apoyados en perfiles toxicológicos negativos cuando comparamos metadona con buprenorfina, y si hace un énfasis en decirnos que la buprenorfina es mucho mejor en el tratamiento de pacientes consumidores crónicos de opioides que dar un tratamiento no vinculado con opioides como tal. Guías interesantes, por ejemplo, justo como esta de la American Society of Addiction Medicine, pues abre dándonos recomendaciones generales. Nos habla, por ejemplo, de tener mucho cuidado con el tema VIH, con el tema hepatitis C, con el tema embarazo, que de pronto es un tema altamente controversial, que nos genera mucha problemática. Cuando a los servicios de urgencia nos llega una paciente embarazada, nos genera mucho estrés y lo único que queremos es que el ginecólogo esté al lado. Importante, esta guía nos habla de no demorar los tratamientos con buprenorfina o con metadona en pacientes embarazadas que tienen trastornos por consumo de opioides. De la misma forma, si nos llegara en algún momento una paciente con una intoxicación aguda, una depresión respiratoria por opioides, no debemos de demorar el uso de naltrexona. Nos dice también, y recuerden, hoy en día es muy complicado que tengamos un usuario consumidor puro con una sola sustancia. Lo que sucede en experiencia es que el usuario llega con una droga de impacto como tal, pero también con muchas otras drogas de uso. No deberíamos nosotros demorar tratamiento sustitutivo de opioides, aun cuando el usuario continúe con consumo de cannabis, con consumo de cocaína. Importante también no demorar la psicoterapia. Nosotros deberíamos empezar con esta intervención previa, con esta entrevista motivacional, con cualquier intervención en crisis, aún con el paciente en cama. Recuerden, estos consejos breves sistemáticos los puede dar enfermería, los puede dar nutrición, los puede dar cualquier persona y sirven en sí justamente para el paciente.
También nos habla en torno a que no hay un tiempo límite de farmacoterapia. No funciona como manera de una infección bacteriana en donde tú dejas el antimicrobiano por 7 a 10 días. Acá no. Acá puedes dejar tú el tratamiento sustitutivo tanto tiempo como el paciente lo requiera para poder sortear su afección como tal. Fíjense, y creo que este punto es muy relevante. Nos habla de la necesidad de que nosotros entregáramos una buena psicoeducación e incluso el medicamento naloxona a la red de apoyo de estos usuarios. Y fíjense cómo de pronto naloxona en nuestro país, además de ser de difícil acceso, tiende a ser una sustancia que no tenemos justo en hospitales de primer y segundo nivel, que muchas veces la tenemos pero caduca y que muy pocas personas están familiarizadas con su uso. Cuando en otros países tú entras a una tienda de conveniencia y la puedes comprar sin ninguna necesidad de recarga. Cuando en esta guía ya entramos a recomendaciones más específicas, nos empieza a hablar, por ejemplo, del tema metadona. Hay que recordar la metadona como un agonista completo de los receptores Mu. Les vuelvo a decir, por sus propiedades farmacológicas, este medicamento solamente lo deberíamos de dar en programas específicos. ¿Por qué? Porque se puede prestar un mal uso por parte del paciente. El paciente consumidor crónico de sustancias es un paciente sumamente astuto. Si él no quiere que te des cuenta que está consumiendo alguna sustancia, no lo vamos a lograr por más que nosotros lo intentemos. Nos habla, por ejemplo, también de dosis específicas donde deberíamos de iniciar con 20 o 30 miligramos día, promover los cambios a los 5 a 10 días y vean, llegar a una dosis de 60 a 120 miligramos día, justamente para controlar la sintomatología de supresión. Acá entramos en más problemas. De pronto, la metadona no es una sustancia sencilla de conseguir en el país. Muchas veces, y sobre todo en hospitales públicos, de pronto como el hospital toxicológico, que se encarga en buena medida de dar tratamiento a este tipo de intoxicaciones agudas, a todo el tema de accidentes oxídicos, nos vamos a dar cuenta que llega mucho paciente extranjero que ya trae un tratamiento bien establecido con metadona y que desafortunadamente no tenemos esa alternativa y que muchas veces incurrimos en desviaciones porque al querer nosotros cambiar este tipo de tratamientos por buprenorfina por una persona, lo único que terminamos haciendo es inducir justamente una supresión importante. Si nosotros quisiéramos modificar el tratamiento de metadona, por ejemplo, a buprenorfina, nosotros deberíamos primero estacionar a nuestro paciente en una dosis muy bajita de 20 o 30 miligramos día antes de promover el cambio. Si al contrario lo que buscamos es cambiar metadona a naltrexona, sería importante que nuestro paciente suspendiera metadona antes de iniciar la naltrexona como tal. La recomendación que nos marca esta guía también es, si ya iniciaste metadona, aun cuando el paciente haya tenido un consumo aislado, hay que continuar con metadona. De ahí nos habla un poco de buprenorfina y entramos en más problemas. La buprenorfina, al ser una agonista muy antagonista capa, nosotros la debemos de iniciar justamente cuando la supresión es evidente, no antes. Un paciente que tiene o tuvo consumos recientes de opioides, no deberíamos iniciar buprenorfina otra vez por el riesgo de desencadenar la supresión como tal. Fíjense, y les hablaba hace rato de un problema. Nos habla, por ejemplo, de que debemos llegar a dosis de 16 miligramos día, al menos pensando en una vía oral. Si se dan cuenta, en las farmacias que tenemos en nuestro país podemos acceder muchas veces a dosis de 0.2, 0.3 miligramos. Acceder a estas tabletas de 2, 4, 8 miligramos es muy complicado acá en nuestro país. Entonces, se vuelve todo un reto porque no tenemos acceso a estos fármacos como tal en muchas ocasiones, o al menos no en todos los sitios. Más, por ejemplo, con el tema de naltrexona. Fíjense que con la naltrexona tenemos la ventaja de que existen diferentes vías de administración. Por ejemplo, nosotros podríamos optar por una vía intramuscular, en donde ponemos 380 miligramos y le protege al paciente por un mes, o podríamos acercarnos a estos pellets que podrían ayudar con dosis de 800 a 1200 miligramos cada 3 meses. Acá pensando justamente ya en el tema de deshabituación del consumo, no pensando en un tema de supresión aguda o no pensando en un tema de intoxicación aguda. Fíjense, les voy a contar un poquito de lo que hacemos de forma activa en Oceánica como tal. Hay un artículo que les voy a compartir dentro de muchas otras cosas de material bibliográfico. No es un artículo reciente, es un artículo de 2008, pero nos trae una alternativa que de pronto podríamos utilizar justamente en el inter de todo este proceso detoxificativo. Esa alternativa son justo los parches de buprenorfina. En este artículo, por ejemplo, nos marca que posterior a la aplicación de este parche, a las 48 horas alcanzamos unos niveles séricos de 0.59 nanogramos por mililitro. Y con esto justo logramos inhibir los síntomas de supresión poco tolerados por el paciente. Recordar que nosotros tenemos muchas escalas o herramientas con las que nosotros podemos calcular la intensidad de estos síntomas. Es importante que las estemos aplicando tan cercano como cada 6 horas para verificar si existe algún cambio en el paciente. Aunado a estos parches, es importante recordar que una sintomatología de supresión puede ser susceptible a tratar, por ejemplo, con agonistas alfa 2, podemos tratarlo con anticomerciales, podemos tratarlo con benzodiazepinas, son muchos los medicamentos que entran, y sobre todo los medicamentos que van a traer un alivio a los síntomas muy particulares y peculiares que podría tener nuestro paciente. Esto es nada más una alternativa que podríamos llevar a cabo. ¿Qué hacemos también que sirve mucho? Todo el mundo deberíamos de tener realizada una prueba de farmacogenómica porque ayuda bastante. Al final del día nos entregan un listado enorme de medicamentos clasificado por distintas especialidades que le permiten a nuestros médicos determinar qué medicamento funciona mejor para nosotros de acuerdo a las características genéticas. De ahí, por ejemplo, y una de las más grandes ventajas de estas pruebas es que nos ayuda a rastrear al menos 27 diferentes farmacogenes estrechamente ligados con salud mental. De ahí les traje 4 que encajan perfecto con el tema del día de hoy que tiene que ver con opioides. Por ejemplo, estos colegas nos narran que más allá del 95% de la población mexicana podríamos tener una alteración en esta parte del metilente trihidrofolato reductasa que nos impediría activar con tal a los folatos y esto traería consecuencias en el usuario. Primero, no le permitiría desdoblar las moléculas desde los alimentos para llegar a estos temas de catecolaminas o a estos temas de serotonina como tal. También le provocaría alteraciones en la síntesis de ADN, le provocaría justamente acumulación en los niveles de homocisteína. Con esto les vuelvo a decir síntomas psiquiátricos más graves, más floridos. Algo tan evidente y algo tan arraigado a la población mexicana resulta ser de un tratamiento sencillo, nada más suplementando al usuario con el metilfolato 15 miligramos cada 24 horas y con eso en verdad ayudamos mucho a mejorar estos síntomas afectivos. Del otro lado, por ejemplo, nos hablan de ese SLC6A4 que está íntimamente ligado con la bomba de serotonina. De pronto, cuando tenemos alteraciones en este farmacogen, es indicativo que nosotros cambiemos el antidepresivo por un antidepresivo de mecanismo dual. Vean de pronto cuántos pacientes tenemos que fracasan a este tipo de tratamientos y resulta que no tenían una función respetada en estos transportadores de serotonina. Bien ligado con el tema de opioides, no podemos dejar de lado estos últimos dos, farmacogen de los receptores Mu, que nos indica que nuestro paciente tiene una mayor capacidad de metabolismo del fármaco y que entonces requiere dosis más elevada de estos medicamentos para el control de la supresión, o este último que está estrechamente ligado con los procesos de metabolismo y glucuronización, en donde nos dicta que el paciente tiene una menor capacidad para metabolizar el fármaco y requiere entonces menor dosis. Acá de pronto vamos a ver muchos usuarios que llegan a los servicios de urgencias con estas depresiones respiratorias, o muchas veces no llegan y son intervenidos por los colegas paramédicos, y pues eso fue lo que sucedió, que no pudieron metabolizar bien estas sustancias. Recuerden, y creo que esto es también muy importante,
los fentanilos que se consumen en las calles no es un fentanilo que se utiliza en el hospital como coadyuvante de anestesia o como tratamiento para estos problemas oncológicos. Es un fentanilo que no precisamente un químico sacó adelante en el garage de una casa en no más de 7 pasos que puedes encontrar escritos en Google a través de un precursor. Importante toda esta parte. Que también nosotros podríamos hacer, quizá ya en un estadio donde la supresión no es tan evidente, podemos nosotros acercarnos a uno de los futuros de la medicina, que es sin duda alguna la terapia eléctrica. Acá en clínica, por ejemplo, tenemos terapia eléctrica de intensidad baja, como esta PEMF, donde hablamos, por ejemplo, de intensidades en el rango de los milihertz y de frecuencias en el rango de los 600 Hz, que pueden traer mucho beneficio para nuestros pacientes, lo mismo que una terapia eléctrica de intensidad alta como tal. Al final del día, y pensando en estos temas de supresión y en estos temas de craving, lo que van a hacer este tipo de terapias eléctricas es justamente promover un aumento de dopamina, promover un ajuste de los receptores NMDA en el sistema límbico, promover cambios en la concentración de calcio, por ejemplo, promover angioglia, neurosinaptogénesis. Entonces vean cómo es un tipo de terapia muy completa que puede ayudar sin duda alguna a nuestros usuarios a salir adelante de las problemáticas. No dejar de lado lo que se puede hacer desde la perspectiva de nutrición clínica, lo que se puede hacer con estos anestésicos disociativos como la estetamina, como la ketamina, que hoy en día son distintos fármacos que van a modificar como tal la enfermedad. ¿Qué más? Recordar siempre en estos pacientes, distinguir si se trata de una intoxicación aguda, distinguir si se trata de una supresión, porque les vuelvo a decir, los tratamientos son completamente diferentes. Otra vez, recordar esta triada que todo el mundo conocemos, miosis puntiforme, depresión neurológica, depresión respiratoria. Importante poder tratar a nuestros pacientes con naloxona, aún cuando sea de una paciente embarazada, el caso como tal. Síndrome de supresión, pues no aplica para todas las sustancias por igual, pero generalmente la supresión tiende a ser el efecto contrario de lo que hace la sustancia que están consumiendo. Si los opioides como tal, uno de los principales efectos es quitar el dolor, pues vamos a darnos cuenta que en la supresión del paciente va a tener dolor, sensación de descargas eléctricas, diarrea, priapismo, ansiedad y lo que ustedes le quieran agregar a eso. Otra vez, una buena alternativa, sin duda alguna, que podría ser metadona o buprenorfina, una persona depende del estadio en el que encontremos al paciente, no dejar de lado esta oportunidad de agregar estos fármacos como estos anticomerciales a dosis elevadas, pensar en estos medicamentos adrenérgicos que podrían traer también algo de ayuda, benzodiazepinas, por supuesto. Cierro la charla muy breve, justamente con esta frase para que la llevemos a casa. En White Detection por White Pain es importante que nosotros iniciemos estos enlaces con el usuario con una empatía alta, muy alta, en donde recordemos siempre poder preguntar qué es lo que le duele, cómo fue su infancia, reconocer que el camino que ha transitado no ha sido sencillo y que al final del día siguen bien. Nosotros, quizá un buen consejo hoy en día es quitarle un poco de atención a la droga y ponernos, concentrarnos completamente en el usuario y en la necesidad que está teniendo. Les agradezco mucho y estoy a la orden. Les mando un saludo. Muchas gracias. Segundo testimonio, aquí en la zona norte, por consumo de Fenta inyectado. Lo que nos quieras platicar, ¿cómo llegaste al Fenta? ¿Qué es el Fenta inyectado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué se siente? El fentanilo es como parecido a la heroína, pues más que los efectos secundarios son muy diferentes. O sea, los malestares, la manía, es completamente otra cosa, ¿sí? Pero pues viene siendo casi lo mismo, sufres lo mismo para el consumo. Pues primero, pues, yo cambié la heroína por el fentanilo porque ya no me podía picar las venas, pues ya no me agarraba, ya no tenía venas. Pero vi que fumando los ejales, pues ya podía. ¿Pero qué diferencia hay? O sea, ¿por qué cambiaste una por otra? O sea, ¿por qué la heroína te subió las venas la heroína? Sí, ya está. Quería picarme, pues yo porque no podía agarrar más mío. ¿Y con el Fenta sí? No, pues con ese, o sea, me fumo y me cae la manía. Y ya cuando me puedo agarrar la vena, pues me curo de eso. Okay. O sea que no podía hacer todo, pues. Y así, sucesivamente, o sea, va uno cada vez más, conociendo más formas de consumo, pues como fumado, inhalado, que sacar cada cosa, porque uno no sabe, pues. Entonces me miré que fumando, pues no me lastimaba las venas, para que me crezcan, porque se pueden restablecer, que se restablezcan un poco, para poderme cuidar, ¿verdad? Por eso empecé a fumar. Pero también me he fumado, pues, porque es algo más adictivo que cualquier otra que yo haya probado, pues. Pero digo, sí me ha llevado a, pues, a andar batallando como ahorita en la calle y todo, vivir en la calle teniendo dónde llegar, o con quién llegar, tener mi familia, tener mis hijos, pues, y todo, ¿no? Y pues como que ya no se me hace, pues, se me hace injusto y a la vez me pongo a pensar, ¿cómo puede ser posible que sabiendo lo que viene, pues lo que va a seguir, no pares porque mañana hay quien te ayude? Y yo sé que esto nada más es jefe, pues se puede meter su mano y como te cala a ti, ¿no? Como te ayuda a ti, pero pues ojalá y nosotros tuviéramos a alguien que nos ayudara para poder salir adelante.